Que Dios te bendiga. Te saluda el pastor Roger Sol. Y hoy traigo esta reflexión para nosotros. Pues bien, ¿alguna vez te ha sucedido que por alguna circunstancia tienes que convivir con algunas personas que están viviendo algún detalle al igual que tú? Es decir, por azares del destino, les toca tener que convivir bajo alguna situación, alguna necesidad. Pero que tan pronto y termina esa situación, pues cada quien se aparta y no se vuelven a ver. Este es el caso que podemos ver en Lucas capítulo 17 del verso 11 en adelante. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él lo vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Mira algo que podemos encontrar en esta lectura. Habían 10 hombres que durante una crisis por causa de la enfermedad tuvieron que convivir. La Biblia no nos especifica por cuánto tiempo, mas sin embargo sí nos aclara que entre ellos estaba un samaritano. Qué interesante, porque la Biblia también aclara a través de Jesús que los demás no eran samaritanos, y lo que conocemos de aquellos tiempos es que los judíos y los samaritanos no convivían entre sí. Pero por causa de esta enfermedad, tenían que tener esa convivencia sin meditar en qué ciudad era la que ellos pertenecían o qué tribu. ¿Sabes? Al momento que los 10 fueron sanos durante el camino, cuando iban a llevar su nueva condición ante el sacerdote, quizás el samaritano en algún momento les dijo, vamos y agradezcamos al maestro que nos ha dado sanidad. Pero la voz de aquel samaritano ya no fue escuchada. Aquel hombre samaritano regresó solo, agradecido, mientras que los demás estaban plenamente preocupados por todo el protocolo que tenían que llevar. Las escrituras dicen en el libro de Levíticos capítulo 14 que la purificación era todo un proceso. Durante 7 días tenían que permanecer fuera de su casa, de su vivienda, mientras estos eran purificados. El día octavo tomarían 2 corderos sin defecto y un cordero de 1 año sin tacha y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y un lobo de aceite. El proceso les llevaría 8 días. Así es que aquellos 9 que fueron sanados por el Señor Jesucristo estaban más preocupados por cumplir con todo ese protocolo. Algo era común en el Señor Jesucristo, y esto era dar sanidad a todos los enfermos. Mateo capítulo 8 versículo 1 al 4 dice de la siguiente manera: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente,
Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Definitivamente Jesucristo acostumbraba a sanar a las personas y hacer cumplir la ley como estaba escrito por Moisés. Los leprosos debían ir y cumplir con esta ley. Pero en el caso de los 10 leprosos y el samaritano que regresó a darle la gloria a Dios, había una clara evidencia de que su sentir, primero que nada, era gratitud. Entendemos que en el caso de la ley ordenada en Levíticos capítulo 14, el protocolo era extenso. E inclusive si la casa estaba contaminada por causa de la lepra, también tenía que llevar su proceso. Mira qué situación hace cambiar la mentalidad del hombre. La verdadera gratitud hace inmediatamente ir a buscar al Señor Jesucristo antes que los protocolos. Esto me hace meditar en cuántas ocasiones el Señor Jesucristo, Dios mismo, hace cosas por nosotros y pretendemos agradecer a nuestra manera. Pretendemos cumplir con todos los protocolos que aparentemente no sabemos para quedar bien ante Dios. Pero cuando hay una verdadera gratitud, esta se demuestra yendo a los pies de Cristo, buscando su presencia. ¿Cuántos hoy en día tratamos de cumplir con solamente las apariencias y aparentar, válgame la redundancia, estar bien con nuestro Dios? Mira algo que sucede en Lucas capítulo 5. ¿Recuerdas aquel caso en el cual Jesucristo estaba predicando allá junto al lago de Genezaret? Pues bien, dice que tomó algunas barquillas para predicarle a mucha gente que se encontraba por ahí rodeando al Señor Jesucristo. Pero después de esto, le pide a Pedro y sus acompañantes que vayan y tiren la red. Aquellos obedecen al Señor Jesucristo y reciben una gran pesca, de tal manera que llenaron 2 barquillas y éstas con dificultades pudieron navegar hasta la bahía. Pues bien, en el versículo 8 de Lucas capítulo 5 dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Pongamos atención en esta frase: todos los que estaban en aquel día pescando en aquellas barquillas junto con Pedro, se habían puesto en el temor sagrado al ver que el que estaba con ellos era el Señor Jesucristo, que podía hacer grandes milagros y prodigios. Pero algo sucede en el versículo 11, dice: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Mas sin embargo, las escrituras no se está refiriendo a todos los navegantes. Dejándolo todo, le siguieron, refiriéndose a Pedro, a Jacobo y a Juan, hijo de Zebedeo. Pero los demás solamente tuvieron el temor y reconocieron al maestro que estaba frente a ellos, pero no tomaron la misma decisión. La vida para el apóstol fue extraordinaria bajo la guianza del Señor Jesucristo. La vida de aquel leproso que regresó, de los otros 9 que no regresaron, pues fue distinta, porque el Señor Jesucristo le dijo que sería salvo. Esto me hace meditar, queridos hermanos, en que
Hoy en día se necesita una actitud de servicio, de gratitud, de búsqueda verdadera de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Ir más allá de solamente cumplir los protocolos que nos enmarca la vida. Mateo capítulo 7, versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sabes que hoy en día el Señor, Dios Todopoderoso, nos encuentre más que haciendo simplemente protocolos de cristiano o de evangélico, y sea hallado en nosotros un corazón verdaderamente agradecido y de servicio a nuestro Dios? De tal manera que el Señor Jesucristo nos dice: sígueme, y nosotros podamos decirle: te seguiré. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Honra al Señor Jesucristo con tu vida, que Él está dispuesto a darnos la salvación. Que Dios te bendiga.